dar paso al temario de este semestre. Pero antes de todo esto, recordemos que Fidel ya había anunciado hace 8 días la temática de este semestre, que es Educación Socialista 2, como temario, como continuación del semestre pasado. El semestre pasado, en relación con los 100 años de la fundación de la Unión Soviética y también de la aparición de Anton Makarenko, se impartió un recorrido histórico sobre la educación desde el siglo XVIII hasta nuestros días, considerando la educación socialista. Este semestre definimos en relación con algunas cátedras orientarnos a las organizaciones latinoamericanas y especialmente a la educación popular. La cátedra de José de Caldas está orientada a la educación popular. La cátedra de Comunidad de Ciudadanía partiendo de hoy se inició la construcción del debate sobre las organizaciones latinoamericanas. Hoy hablamos de América Latina y hoy vamos a inaugurar los dos temas que definimos en consecuencia de esto: Educación Socialista 2, especialmente Makarenko y Freire. Pero nosotros no seríamos nada sin la división del trabajo. O sea, los docentes no somos nada sin los trabajadores, nosotros no somos nada si las compañeras no están al tanto de la vida cotidiana en los salones, en los edificios. Asimismo, no somos nada sin los compañeros del PAET. El PAET nos va a ilustrar hoy cómo vamos a conocer y acceder a la plataforma. Y repito, no somos nada porque la sociedad está construyendo por el de trabajo. No somos nada sin estudiantes, no somos nada sin trabajadores, no somos nada sin los compañeros que operan, que están detrás de la plataforma. Entonces doy un saludo a Patricia Edwin. ¿Quién va a hablar primero? ¿Patricia Edwin? Bueno, vamos. Muy buenos días, señoritas y caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Allá atrás? ¿Bien? ¿Listo? Correcto, sí. Un poquito más. Bueno, como les comentaba el profe, Edwin y Patricia, nosotros hacemos parte del proyecto académico transversal de educación en tecnología de la facultad. ¿Listo? Dentro de otras cosas, en el PAET estamos encargados de la administración de la plataforma de aulas virtuales de Moodle, como apoyo pues a los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la facultad. Y estamos aquí precisamente para ello, para solucionar algunas inquietudes y aclarar de pronto algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de la plataforma en general y vamos a especificar un poquito, bueno, cómo se trabaja la plataforma para, o el aula virtual para el apoyo de esta cátedra. ¿Listo? Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es a especificar que a partir de este semestre el ingreso o logueo en la plataforma de aulas virtuales, como de pronto ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta,
cambió, ¿cierto? Entonces ese logueo ya no se hace desde las cuentas de Gmail, que ya están en sus últimos días, ya a final de este mes ya se dan completamente de baja. Entonces, como todos los usuarios de cuentas de correo migraron de la plataforma de Google a la plataforma de Microsoft, lo primero que hay que tener en cuenta para realizar el logueo en aulas virtuales es que ya tengamos activo nuestra cuenta, nuestro correo en Microsoft. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso. Bueno, para ello, ¿cómo es lo de Microsoft? ¿Listo? Para ello, pues, nada, normal. Ingresamos, puede ser a Office 365 directamente, como lo está haciendo ahí el compañero Edwin. ¿Listo? ¿De dónde obtenemos el usuario y la contraseña? Si de pronto alguien se lo está preguntando todavía. ¿De dónde obtenemos ese usuario y esa contraseña? La unidad de red de datos de la universidad nos envió, creo que a la gran mayoría por diciembre más o menos, nos envió a nuestro correo de Gmail el usuario y la contraseña, pues, que se envía por defecto para poder hacer la activación de la nueva contraseña. ¿Listo? Entonces, si de pronto alguien lo tiene perdido, vale la pena que ingrese a su cuenta de Gmail y por allá, como el 15 de diciembre hacia acá, revise su bandeja de entrada y allá debe estar la información. ¿Listo? Ese usuario y esa contraseña para que puedan activar ya su cuenta de correo e ingresar. Listo, ya realizado el logueo en Office 365 en Microsoft. Listo. Ingresamos a la plataforma de aulas virtuales, aulasvirtuales.unispital.edu.co. Listo, y como ya estamos nosotros acostumbrados, en la esquina superior derecha tenemos la opción de acceder. Si tengo ya mi cuenta de correo habilitada, automáticamente me trae a esta siguiente ventana y hago clic sobre el icono de Office 365. No ingreso usuario ni contraseña a la izquierda, no se utiliza. ¿Listo? Se hace directamente desde acá. ¿Qué pasa si al hacer clic en acceder, ¿cierto? Teniendo previamente mi cuenta de Office habilitada, usted dice, no, ya me sirve mi usuario, mi contraseña, ya puedo revisar la bandeja de entrada de correos en Outlook y demás. Si ahí yo ya tengo plena seguridad, pero al ingresar aquí a la plataforma de aulas virtuales, me llega a aparecer algún error, me dice que no existo en la plataforma de aulas virtuales, entonces en ese caso podemos, bueno, trabajarlo de dos maneras. Puede ser que usted se dirija a la oficina del PAE, ahí entrando a la decanatura, mano derecha, ¿listo? Y nosotros con gusto le colaboramos, revisamos el usuario a ver qué está sucediendo, o pueden remitirse de una vez a través de un ticket en la mesa de ayuda. ¿Listo? Y ahí pueden solicitar, decir, mire, yo ya tengo mi cuenta de correo activa, pero no existo todavía en la plataforma de aulas virtuales, por favor, activarla. ¿Listo? Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Bien, bueno, ya aquí, habiendo hecho el ingreso a la plataforma, ¿listo? Buscamos los cursos donde ya estamos registrados. ¿Listo? Puede ser el camino largo o el camino corto. Camino corto, arriba en la barra de menú principal, página principal, área personal, o en mis cursos ya debe estarle apareciendo la cátedra de contexto.
Listo, matriculadita porque Planistic ya realizó el proceso, ya matriculó estudiantes. Esta que está en rojito de este lado, ¿ya? O puede buscarla también a través de en la sección de categorías, pregrados. Ahí tiene que ubicar la Facultad de Ciencias y Educación, esta cátedra es de esta facultad. ¿Listo? Y en la facultad nos vamos a los proyectos especiales, que es donde están alojadas las aulas virtuales del PAIER. Si estoy matriculado, no debo tener ningún inconveniente a la hora de hacer clic e ingresar en el aula virtual. ¿Listo? Chicos, es muy importante que estos procesos de verificación, de si usted ya tiene activo el correo, si está activo en la plataforma de aulas virtuales, si está matriculado, lo hagan de una vez. En esta semana ustedes salgan de esa tarea. No dejen para después. A veces como que lo obviamos, decimos no, espero, y resulta que se llegó el día en que tengo que presentar mi primer cuestionario del primer corte, y el día anterior o el mismo día que ya tengo la fecha límite para presentarlo, entré y me di cuenta que tenía un pocotón de problemas, o que no podía entrar al correo, o que no existo en la plataforma, o que no estoy matriculado. Y resulta que si desde un momento para otro la cuestión no es tan fácil de solucionar, porque si, por ejemplo, la dificultad es que usted no está creado en la plataforma de Moodle, el proceso lleva un poquito más de tiempo, porque a usted lo tiene que crear Planistic, y Planistic a veces dura entre 2 y 3 días atendiendo una solicitud, y si a usted ese día se le vence la fecha para presentar el cuestionario, pues no alcanzó. Ya primera dificultad. Si el problema es que no llega a estar matriculado, igual. ¿Listo? La solicitud se le demora entre 2 y 3 días. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que de una vez, durante esta semana, verifiquen todo. Acceso a cuenta de correo, acceso o ingreso a Moodle, ¿listo? Y que estén matriculados en la cátedra. Si tienen alguna dificultad, por mesa de ayuda, o van ahí un momentico, pasan directamente a la oficina. Nosotros estamos de 8 a 5, bueno, a veces entre 1 y 2 salimos un poquito a almorzar, pero de 8 a 5 estamos ahí en la oficina, con gusto les atendemos y les colaboramos. ¿Listo? No me vayan a dejar para un momento, por favor. Listo. Bueno, ahí Edwin nos está colaborando con un correo electrónico, ¿listo? Que es el correo electrónico al cual estamos remitiendo, tanto para docentes como para estudiantes, las solicitudes a red de datos. Es ese correo donde estamos remitiendo las solicitudes a red de datos cuando no tenemos usuario o contraseña. Si usted ya, les decía al principio, si usted va a entrar a su cuenta de Microsoft 365, ¿cierto? Pero a su cuenta de Gmail nunca llegó su usuario y su contraseña de migración, o lo borró sin querer, que nos ha pasado con muchos estudiantes que dicen, no, profe, pues llegó a la cuenta, pero yo desocupé bandeja de entrada y borré spam también, papelera, y entonces se me perdió esa información. ¿Qué estamos haciendo en esos casos? Estamos remitiendo un correíto a soportesaulas@udistrital.edu.co. ¿Listo? Para que tomen ahí por si llegan a tener ese inconveniente. Perdón, es que no es aulas, eso sí me hacía raro.
soportes, plataformas, perdón, corrijan allá en sus foticos o en sus anotaciones, soportes, plataformas, @udistrital.edu.co. Repito, es para los casos de aquellas personas que no tenemos usuario y contraseña para ingresar a la cuenta de correo electrónico institucional de Microsoft. ¿Listo? Para esas personas. Bueno, ¿qué otra cosa? En el aula virtual. ¿Listo? El aula virtual, como les decíamos, es de apoyo a estos procesos que ustedes tienen acá todos los días lunes. ¿Listo? En el aula virtual, inicialmente en la parte superior, ustedes van a encontrar, además de un foro, encontramos un enlace para el ingreso directo al sílabus. ¿Listo? Que es pues toda la presentación de la asignatura que han hecho aquí los docentes, para que ustedes sepan también cómo se va a trabajar. Luego tenemos un menú general, ¿listo? Donde encontramos información un poquito más desglosadita sobre los docentes, la justificación de la cátedra, la metodología de trabajo, la programación de cada lunes, algunas generalidades en cuanto a evaluación, y en el último menú está la documentación, toda la parte de textos y demás que ustedes utilizan y los docentes utilizan para el desarrollo de la cátedra. Enseguida tenemos las unidades. En este semestre no vamos a tener, según la actualización que hicieron los docentes del sílabus, tenemos 2 unidades. ¿Listo? Cuando ustedes ingresan a cada una de las unidades, ¿cuál es la idea ahí? Como ustedes se dan cuenta, les hacen la grabación de la sesión, ¿listo? Para que después esas grabaciones se ubican en cada una de las temáticas, de acuerdo a cómo se vayan desarrollando aquí los días lunes. Se sube ahí el video de la clase para que ustedes tengan la oportunidad también de repasar, de estudiar, de revisar, que de pronto llegue un poquito tarde, no alcancé a escuchar el inicio, entonces listo, para preparar mis cuestionarios y demás, ingreso a las grabaciones que se van ubicando aquí dentro del aula en cada una de las sesiones por fechas y por los temas de acuerdo al sílabus. ¿Listo? ¿Qué tenemos también? Tenemos también en el aula el apoyo a la presentación de los cuestionarios. ¿Listo? Entonces es de primer corte, segundo corte y tercer corte, ya en la sección de evaluación. Ustedes ahí encontrarán el acceso, bueno, ahí están los punticos porque estamos editando, pero ahí encontrarán el acceso a los cuestionarios. ¿Listo? De pronto es importante saber que a veces ustedes encuentran ahí cuestionario en primer corte, grupo jueves. ¿Por qué? Porque es un aula virtual que se comparte tanto para los grupos de lunes, que son ustedes, como los de jueves. Pero evidentemente todo se configura para que usted solamente pueda presentar el que le corresponde, que es el de lunes. ¿Vale? Bueno, en cuanto a cuestionarios, recomendaciones importantes. Primero, lo que les decía hace un momento, y es que los cuestionarios, cuando se configuran con una fecha y hora específica. El cuestionario se lo presenta cuando corresponda, la fecha que corresponda, el lunes de 10 de la mañana a 12. ¿Listo? Ese es el espacio en el que usted debe presentar su cuestionario. Por tanto, usted mismo debe garantizar que para la presentación del primer cuestionario, el cuestionario de primer corte, para ese día usted ya tenga acceso al aula virtual. Repito, no vaya a dejar para revisar si tiene acceso el mismo día o el día anterior.
porque el proceso de mirar por qué es que usted no está inscrito, por qué usted no puede entrar a la plataforma, cómo así que usted no tiene cuenta de correo institucional, esos procesos son demorados. Entonces, no vaya a esperar que el mismo día se le dé solución, ¿vale? Segunda recomendación, lea muy bien siempre la información que se deja, ¿listo?, de apertura del cuestionario. Ahí se ve cuántas preguntas debe usted responder. Generalmente a veces también se les dice qué tipos de preguntas van a encontrar, o si van a encontrar de todos los tipos de preguntas. ¿Cuántos intentos puede realizar? Que generalmente es un cuestionario con un único intento. ¿Listo? En ese caso también hay que garantizar, usted debe garantizar varias cosas. Uno es el acceso a internet. ¿Listo? Dos, que esté en un lugar donde usted pueda desarrollar su cuestionario realmente, no que tenga que estar entrando, saliendo, que se me demoró mucho el internet, que se cayó, que no pude, que iba en el bus. ¿Listo? Entonces, siempre saber que si el cuestionario se presenta en las 2 horas de la clase, pues estar en un lugar donde pueda acceder realmente. También se le da a usted ahí el tiempo que tendrá a partir del momento en el que usted abre el cuestionario. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, en el cuestionario usted encuentra 20 preguntas. Para responder las preguntas va a tener 40 minutos. ¿Listo? 40 minutos desde el momento en el que yo abro y empiezo, se empiezan a contar, ahí empieza a contar el temporizador. ¿Listo? Entonces puede ser que yo abra el cuestionario exactamente a las 10 de la mañana, pero puede ser que yo lo abra a las 11. No debo abrirlo tan sobre la hora de las 12, porque si lo abro a las 11:30 ya no voy a tener 40 minutos para resolver las 20 preguntas. Voy a tener menos tiempo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, con eso hay que tener especial atención. Una cuestión que suele suceder y que es una pregunta bastante frecuente es, profe, yo abrí el cuestionario a las 10 de la mañana, pero tuve un problema y se me cerró la plataforma, me quedé sin internet unos minutos, como es un único intento ya perdí. No, me he perdido. ¿Por qué? Porque el temporizador va a seguir contando ahí. Si usted llevaba 10 minutos resolviendo su cuestionario y se le apagó el computador, cuando usted prenda otra vez su computador o entre otra vez a la plataforma, el temporizador va a continuar ahí en los 5 o 10 minutos que usted lleva. ¿Listo? Lo que sí no se le puede garantizar a usted es si empezó ya muy sobre las 12, ¿cierto? Se le apagó y mientras usted volvió a entrar, volvió a prender el computador, pues ya se pasaron de las 12. Entonces a las 12 ahí ya se cierra el cuestionario para todo el mundo. Por eso lo mejor es abrir el cuestionario lo más tempranito posible, a las 10 de la mañana, 10:15 por tardar, para que usted tenga ahí todo el tiempo que necesite para resolver. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si no, ese día me sucedió algo? ¿Listo? Tuve un imprevisto y no pude entrar a desarrollar, a resolver, a presentar mi cuestionario. ¿A quién le digo? ¿Qué hago? ¿Listo? Esos procesos de necesito que me ayuden o me den permiso de presentar el cuestionario otro día o a otra hora, se resuelven directamente con los monitores de la cátedra de contexto. Pues ya me imagino que a través de los profes y demás ustedes los conocerán, ¿listo? Pero esas solicitudes las realizan ustedes directamente es con los monitores, que son los que hablan directamente con los docentes, ¿listo? El PAER no puede activarle a usted para que presente un cuestionario
¿listo? La plataforma, si los docentes no nos dan a nosotros la autorización, ¿listo? Eso es con autorización. Nosotros administramos el audio de la plataforma, pero todo siempre es con la autorización de los docentes. No es directamente el estudiante, que quiero que me dejen subir una tarea, que quiero que me dejen presentar un cuestionario. Eso se soluciona o se tramita directamente con los docentes, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna solicitud, sospechas? Sí, señora. Si quiere, hágame un favor, abra la página principal de la universidad y les mostramos también dónde está la información de red de datos. Bueno, aquí están tratando de hacer una solicitud porque no tienen ingreso a la cuenta del correo institucional de Office 365. Entonces, una cosita que tratamos de hacer en la oficina cuando van los estudiantes y tienen este tipo de problemas es que ingresamos a la página principal de la universidad. Ahí en el panel principal, ¿listo? El de color oscurito, ingresamos y aquí viene bastante información que tiene que ver con todos estos procesos de migración de correos. Con muchos hemos estado realizando el proceso no creo que más abajito, no. Ahí, en información importante. Aquí en información importante, listo, vienen algunos daticos, yo también lo he hecho así. En el segundo ítem, todas las solicitudes que se envíen al correo clave@udistrital.edu.co con relación a claves y demás del correo, listo, deben ser remitidas desde el correo electrónico personal, incluyendo guiones puntos. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que tú tienes que remitir una solicitud a red de datos porque no tienes ingreso a tu cuenta de Microsoft. ¿Desde qué cuenta de correo electrónico tienes que hacer la solicitud? Tienes que hacerla desde la cuenta de correo personal que tienes registrada en Condor, lo que llaman ustedes el sistema de gestión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos te van a rebotar una respuesta. Y como el correo de Gmail de pronto te deja sacar mensajes pero no entran, entonces tienes que garantizar un correo que pueda ir y volver. ¿Listo? Entonces, lo primero, si tengo una dificultad con mi cuenta de correo de Office 365, es que ese correo personal que tengo registrado en Condor tiene que estar activo. Si no, lo primero que tiene que hacer es entrar al sistema de gestión y actualizar ese correo. ¿Listo? Desde ese correo personal, sola y únicamente desde ese, haces la solicitud para que te envíen los datos y envías todo: nombres y apellidos completos, número de identificación, como dice ahí, sin puntos ni comillas, tu código, ¿listo? El proyecto curricular al que perteneces, así si eres estudiante, tu carrera, dependencia, bueno, eso sí es funcional, y el tipo de vinculación, que eres estudiante. Y con ese correo y esos datos envías para que te colaboren con tu cuenta de correo. Bueno, por ahí en el inframundo nos han dicho que cuando tenemos una dificultad así, pues que necesito el correo porque no funciona el resto, ¿cierto? Y es algo como de vida o muerte, que necesito que me activen ese correo y nada que me responden a clave, ¿cierto? Ese correo que envié, por ahí nos han dicho en el inframundo pues que vayamos hasta Paiva. ¿Listo? ¿Por qué Paiva? Porque la gente de los ingenieros de red de datos, que antes atendían en la 40, ahora están en Paiva. Entonces lo que están haciendo algunas personas que hemos sabido por ahí es que van directamente hasta Paiva
preguntan dónde encuentran los ingenieros de red de datos y ellos allá directamente también nos pueden colaborar. ¿Listo? Ya sí es una cuestión de vida o muerte. ¿Listo? Vale. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, nada, tengan en cuenta entonces esas recomendaciones. Cualquier cosa, ya saben, el FAER, que administra la plataforma de aulas virtuales, estamos ubicados a la entrada de la decanatura a mano derecha. ¿Listo? Para colaborarles en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por su atención. Feliz resto de día. Gracias, Patricia. Gracias, Edwin. Muy amable. Gracias. Es que es un bien único y hay que cuidar. Buenos días. Buenos días. Gracias. El profesor Juan Carlos Usunaga es un profesor vinculado a nuestra facultad desde hace 18 años. Es también maestro de la Universidad Nacional de Bogotá. Es psicoanalista, psicólogo y candidato a doctor en Historia. Candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Bogotá. Es un profesor que sabe de historia y nosotros hemos insistido muchísimas veces en la necesidad de que quienes van a ser futuros educadores están obligados académicamente, moralmente, políticamente, a saber de historia. Porque lo que nosotros somos como sujetos, lo que somos como colectividad, se lo debemos a la historia. Somos seres a quienes la historia nos ha hecho. Y lo que somos, lo somos por acontecimientos históricos que marcaron nuestra personalidad colectiva. Si no fuera porque nos conquistaron los españoles, no seríamos católicos. Si nos hubieran conquistado los árabes, seríamos musulmanes y hablaríamos árabe. Pero lo que somos se lo debemos a la historia. De manera que esto se llama Cátedra de Historia de la Educación y lleva el nombre de un personaje que le aportó a la educación durante la colonia, que se llama Francisco Antonio Moreno y Escandón. El profesor Juan Carlos Usunaga nos va a conversar hoy sobre la educación y el socialismo. Antes, si me permite, profesor Juan Carlos, hacer una reflexión. Cuando uno en público habla sobre el socialismo, la gente cree que el que habla del socialismo está como corrido de la queja, o que está como loco, o está hablando de algo que es imposible, o que ya no existe, o que fue un fracaso. No, profesores, el socialismo es la posibilidad del mañana, no solamente aquí, en América, en el mundo, porque lo que ha demostrado un fracaso tenaz es el modelo en el que vivimos, el neoliberalismo.
es el desarrollo amplio del capitalismo. Y lo que ha acabado con la naturaleza, con el ambiente, con los recursos, es el capitalismo. De manera que hablar sobre el socialismo y la educación es válido, valioso, en una colectividad, en un grupo de estudiantes que se van a formar como educadores. Gracias. Bueno, compañeros, voy a hacer un esfuerzo por introducir algunos elementos fundamentales. ¿Por qué? Elementos fundamentales. Voy a ser grosero con la exposición porque es muy rápida. Yo hablo grosero y me refiero es que un tema de esto necesita toda la educación que es impartida desde primaria hasta bachillerato. Es decir, lo que voy a tratar de hacer es grosero en el sentido de que es muy corto y se me escaparán muchos elementos para poder aportar elementos para que nos entendamos. Aquí hay dos compañeros que me pueden aportar las críticas, y eso me permite controlar lo que digo. ¿Por qué es necesario? En la clase inmediatamente anterior hablábamos sobre América Latina. Y en ese momento hablábamos sobre el concepto de cultura, sobre el mismo concepto de América Latina y también de historia. Pero nosotros somos producto de la sociedad. Y cuando decimos somos producto de la sociedad, es que a nosotros una sociedad nos educó, querámoslo o no, entremos al colegio o no, somos educados por una sociedad. Lo que llamaría Marx, el ser social determina la conciencia. Es decir, que a pesar que creamos que somos independientes y que somos chicos rebeldes, realmente no somos tan rebeldes, sino que somos la realidad en condiciones materiales. Y por tanto yo hago el esfuerzo de introducir los conceptos para hacerme entender. En tanto que los conceptos, es posible que los conceptos sean los mismos, pero el significado sea diferente. Cuando dice el profesor Fernando Garay, historia, yo quiero como dar una presión frente a eso. Historia, el concepto de historia, realmente aparece en Grecia. ¿Sí? Ojalá tuviéramos en este momento la posibilidad de decir, por ejemplo, esta palabra es de cuño indígena. Ojalá, pero infortunadamente no fue así. Y nosotros estamos premiados inevitablemente por la lengua castellana. ¿Listo? Y si hicimos lengua castellana, no es solo la lengua, sino somos determinados también por las invasiones del siglo XVI. ¿Listo? Es decir, que la lengua que nos aglutina y nos recoge tiene una historia que es fructuosa, porque para que esa lengua esté reinando en la vida cotidiana, ¿sí? Detrás de eso hay cerca del 90% de indígenas muertos, cerca de 90 millones de personas muertas entre el siglo XVI y el siglo XIX. Pero es una lengua que la lengua en sí misma no es violenta, la lengua habla de la historia que la determina. Lo que fueron violentos precisamente fueron aquellos que tomaron la tierra, las tierras precolombinas. ¿Listo?
Y yo hablo de Grecia es porque el castellano está compuesto por la lengua latina, la lengua griega, la lengua árabe, en tanto que son lenguas indoeuropeas. Y que decir Grecia, latín y árabe tampoco es el libre orden de la geografía. Estamos hablando de la expansión de Grecia, el sojuzgamiento de Grecia, la expansión del Imperio Romano, ¿sí? Y por supuesto los asaltos paulatinos que hizo al mundo árabe en tiempos de las cruzadas. Es decir, que si yo apelo a la etimología historia en griego, me estoy refiriendo es de donde viene la parte de historia, ¿sí? Que está en lengua castellana y que está peleada presente por la historia. Historia significa relato. Y relato tal marca un periodo de la Grecia antigua, porque antes del relato escrito estaban los logógrafos, es decir, navegantes que antes del siglo V, VI antes de nuestra era iban por insumos, porque en Grecia cuando se agotaban expandían los viajes, no por turismo sino precisamente para recoger el consumo. Y antes de los logógrafos existía el mito. Mito significa palabra que dice. El mito, esta palabrita de mitos significa palabra que dice. Y si es palabra que dice, es una palabra que circula, una palabra que está ahí. La diferencia es de esta palabra. Y esta palabra es que historia está en el marco de la escritura, mientras que el mitos está en el marco de la tradición oral. Es decir, esta está muerta mientras que el mitos circula, la palabra que dice. Más adelante, en el siglo XVIII, a la palabra mito se le quita su importancia fundamental porque, evidentemente, en el siglo XVIII la escritura es la que determina y el mito tenía siempre algo que es forzado a decir que es mentira, irracional, etc. Pero eso yo puedo escribir en griego. Esta palabra en los indígenas dice lo mismo, la palabra que dice. Y los indígenas no saben griego porque saben griego, y la misma palabra circula y la tienen los pueblos alrededores. ¿Listo? Digo en el marco de dos épocas. El mitos griego declina con la historia y con la filosofía griega. La filosofía griega nace con la decadencia de Grecia. Ya después hablaremos de eso si es necesario para no perder tiempo a la economía socialista. Es importante por eso, porque cuando decimos historia, tal como plantea Fernando, se está refiriendo a la historia viva. ¿Por qué hago la revisión? Voy a decir rápidamente cómo pasó con la historia. Hicimos la historia griega, expande, el relato es la autopsia, es decir, autopsia significa el que mira por sí mismo, actos, es por sí mismo, opción, optic, viene de óptico, de ojo, el que mira por sí mismo, o sea, autopsia es el que mira por sí mismo. Y los historiadores miraban por sí mismos, anotaban lo que miraban y lo que escuchaban, ¿sí? Es decir, la fiabilidad de estar ahí, el testigo. Pero esa historia va a declinar más adelante, estamos hablando del siglo V, IV, III, primero, antes de nuestra era. Grecia ya no tiene el flujo que tenía antes y es apabullado por el Imperio Romano. El Imperio Romano nace en el siglo V y declina en el siglo V después de nuestra era. Y ahí los romanos intentaron tomar los griegos, pero fue una copia no tan fiel como la suya. Eso está en los 12 pensadores de Plutarco, pero tampoco vamos a hablar sobre eso. Pero hasta ahí historia, una la historia griega, otra historia de los historiadores romanos, como Plutarco, como Cesarea, como otros tantos, que escriben cómo el imperio se expande, ¿sí? Y cómo escriben historias desde los que se expanden, ¿sí? Es la historia griega, en cambio no, la historia griega escribe con la historia de los pueblos que invaden. En cambio el imperio romano expande y le quita la palabra mal llamado barcos. Hasta ahí hay historia, es decir, relato de los viajes,
relato de lo que se dice, el relato de lo que se vive. Pero en el siglo II y III, Eusebio de Cesarea, por orden, no por orden nomás, sino por creencia cristiana y por Constantino, ellos consideran que la única historia es la historia de Cristo. Y ellos paganizan, endemonizan todas las historias diferentes a la cristiana y la eliminan del mundo occidental. ¿Sí? Es decir, que la historia griega y la romana desaparece y solo permanece la historia sagrada de la Biblia. Entre el siglo II y III hasta el siglo XVI, pasadito hasta el siglo XIX. ¿Sí? Es decir, ahí no hay historia. La historia sagrada es la que está en la Biblia. Y por tanto, todos los análisis de formación están delineados por la Biblia. ¿Sí? Lo que dice la Biblia, porque el tiempo del hombre es una mera creación, no determina. En cambio, la historia sagrada sí. ¿Sí? El Dios es eterno y resuelve las contradicciones de historia. Pero es con Hegel, siglo XVIII, donde la historia del hombre se reedita gracias a la Revolución Francesa. Estamos diciendo dos cosas que es importante nombrarlas. Cuando Hegel escribe en la Fenomenal Espíritu y habla de historia, se refiere a lo que él, un prusiano, escribía desde lo que es ahora Alemania, desde lejos, lo que pasaba en Francia. Y en Francia, los jacobinos, los Anquilot y las mujeres elegantes de las plazas de mercado con los cuchillos y las pescadoras son los que agencian la Revolución Francesa. ¿Listo? Es decir, los Anquilot, pero los jacobinos son burgueses que pretendían la fraternidad, la igualdad y la igualdad, la fraternidad, igualdad y la fraternidad, mientras que los girondinos, otros burgueses, se inclinaban mucho más a los reyes y a los católicos. No. Y ellos lanzan a las calles, y si no es por los Anquilot, o sea, los indigentes, los que no tienen pantalones, aquí no significa que no tienen pantalones, ni las mujeres elegantes de las plazas de mercado, las pescaderas sobre todo, tenían los cuchillos, incluso asaltaron Versalles y confrontaron a los soldados del rey, beligerantes de estas mujeres. La revolución no podía ser sin mujeres, sin los Anquilot, y los jacobinos lograron la revolución francesa. Entonces, para Hegel, la historia la hacen los hombres, son los humanos, precisamente por el francés. La historia cambia, el concepto de historia cambia. Y la historia para Hegel es la relación de la conciencia con otra conciencia, o la conciencia de un humano con la historia, una historia que precisamente la hacen los hombres y no es Dios que hace esto. Entonces ahí cambia lo que llamamos la historia de la modernidad. Sin embargo, esa historia va a tener otra discusión. La historia precisamente del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la historia del siglo XIX no es cualquier siglo. En el siglo XIX se extiende, se expande los países capitalistas. Y los países capitalistas eligen un tipo de ciencia, que es el positivismo. Es decir, el capitalismo se expande con un pensamiento filosófico positivista que solo reconoce los sujetos y no reconoce al sujeto en la historia. Pero para darle cuenta de la historia, necesita que esa historia sea de otro orden que la que había antes y la que había en tiempos de Hegel. Es la historia escrita, pero objetiva, y son los archivos escritos los que dan cuenta de la historia. Es una historia muerta en los archivos, y los archivos son los únicos que dicen la verdad. Es decir, que los burgueses del siglo XIX descartan los testimonios orales, los archivos visuales, los restos y las ruinas. Solo dice la verdad de la historia los archivos escritos. Y para nosotros, que somos formados en un país capitalista, nosotros creemos que la historia es un archivo, un mero archivo, y que está en los archivos generales, y que es la que se extiende en los colegios. Hasta ahora es la historia oficial. La historia oficial es la historia de los archivos, la historia de las fuentes escritas, y se descartan los anales y se descartan los testimonios orales. Ahora, en esas medidas, cuando decimos historia viva, estamos hablando del legado de Hegel y Marx. Es decir, que la historia no es un petrefacto
algo que está petrificado, son archivos, sino la historia la hacen los humanos todos los días. Es decir, nosotros, los sujetos que vivimos, hacemos historia cotidiana, o bien replicamos la historia o la transformamos. Es decir, que la historia determina la huella del presente. Es decir, el presente es la huella que deja el sujeto que vive y tras de sí deja su huella, su historia. Y la historia determina precisamente las huellas. Es decir, si hablamos aquí historia, nosotros somos historia. Y estamos sentados sobre la historia. Es decir, estamos sobre las sillas, y Fernando, que hay que respetar, son hechas por trabajadores, pagados por capitalistas y expropiados de su fuerza de trabajo, valorando su fuerza de trabajo, y dejó esa mercancía distinta, que es los puestos que deja, que es las carreteras, los edificios, las sillas, los panties, los calcetines, los vestidos, todo es hecho por los trabajadores. Y eso es huella de los trabajadores. Ahora bien, es decir, que si hablamos de historia, tenemos que reconocer que hay una relación social. Entonces, cuando decimos historia viva, nos estamos refiriendo a la historia que plantea Marx. En ese orden, yo quiero hablar, son las 11, voy a tratar de dar los puntos fundamentales y al final anudo con la educación socialista. ¿Listo? Cuando decimos eso, hay dos versiones de historia. Dos versiones de muchas, las hegemónicas. Nos dicen en primaria, la historia aparece cuando aparece la escritura. Y la prehistoria es todo lo que está en la escritura de la escritura. Y uno repite eso y uno le cree a la educación. Pero resulta que, ¿quién escribía la historia? Los escribas. ¿Y quién eran escribas? Los escribas eran los que sabían escribir y eran clases dominantes. Es decir, aquellos que escribían para el faraón, aquellos que escribían para el rey, aquellos que escribían para las gentes. Pero aquellos que no tenían el poder de una tierra no escribían y transmitían sus leyendas a partir de lo que se hizo por el libro. Es decir, que esa versión de historia descarta precisamente la tradición oral y también descarta la fuerza de trabajo. Para Marx, en un texto que se llama La Ideología Alemana, la historia aparece en el momento en que el hombre hace uso de instrumentos de trabajo, transforma la tierra y extraer de ella los bienes de consumo. A saber, los bienes de consumo son fundamentalmente la comida, el vestido y el techo. Es decir, de adelante uno puede hacer muchas más cosas, pero fundamentalmente estos son los bienes de consumo que el hombre, el humano, en una relación dialéctica con otro humano, porque no es solo, el humano extrae de la tierra mediante el trabajo o el estudio de trabajo, la herramienta, estudio de trabajo, los bienes de consumo. Es decir, cuando estamos diciendo así, es que aquí dice Marx, ahí empieza la historia. Cuando le hacemos caso a eso, es cuando el hombre transforma la naturaleza, cuando el trabajo y el lenguaje, aparece la historia, lo estamos refiriendo a la humanidad, es decir, 200.000 años de humanidad. Es decir, no aparece en la escritura, aparece con los pactos. ¿Cuáles pactos? Los pactos que el humano constituye con otro humano, porque si un humano tiende a su satisfacción, él no dudará, teniendo su satisfacción, matar a otro. Pero hay un momento de la historia de la humanidad donde el humano tiene que pactar con el que otorga un enemigo fundamental. Y ese humano que el enemigo fundamental se convierte en colaborador de jornal de trabajo. Es decir, para que
los humanos constituyan la historia, necesitan hacer pactos sociales. Los pactos sociales se hacen precisamente en reconocer que hay un otro humano como él. Hay una historia más atrás, no quiero meterme ahí porque no tiempo, que es con respecto a la historia del humano antes que fuera humano. Es decir, estamos hablando de 3 millones de años desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens sapiens. Estamos hablando de Homo sapiens sapiens y estamos hablando, hagamos aquí una línea, vamos a esta línea recta. Estamos hablando de 200.000 años de historia humanidad. Estos 190.000 años, estos, acá, estamos diciendo acá que este punto, en negro, este punto, esa línea acá, digamos, aquí hay una torsión. Aquí lo que nos llamamos la transformación del modelo hombre. Hace 200.000 años. ¿Listo? 200.000 años. Y de aquí hasta acá pasarán 190.000 años. Y esto todo se llama el paleolítico. Paleolítico temprano, medio tardío. El paleolítico tardío, esto es la humanidad. Antes de eso existen 3 millones de años. O sea, que usted va hablando de la historia de la humanidad a partir del paleolítico. Y que a partir del paleolítico, ni más ni menos que el humano, hace pactos con otro humano para extraer los bienes de consumo mediante su método de trabajo extraídos precisamente de la tierra. ¿Listo? Es decir, que hay dos relaciones fundamentales. La relación del humano, repito, con otro humano, y la relación dialéctica con la tierra. Llamémoslo, como dice Marx, medio de producción. Es decir, la tierra es un medio de producción porque es ella la que es un medio para producir bienes de consumo. Es decir, que nosotros como humanos no podemos vivir sin el otro, pero fundamentalmente nosotros no podemos vivir sin la tierra. ¿Listo? Es decir, que si hablamos de historia, necesitamos reconocer que hay un otro y aparte de eso la tierra es fundamental. Es decir, no podemos prescindir de la producción. Y necesitamos saber los destinos de esta relación dialéctica. Eso es un ciclo. Entonces lo que hace Marx es estructurar lo que ya se llamaría un modo de producción. Un modo de producción, un modo de producción, podemos hacerlo así. Es decir, que el modo de producción tiene 4 elementos importantes. El primero es la tierra, es decir, los medios de producción. ¿Por qué es necesario entenderlo así? Porque si no pensamos en la sociedad sin la tierra, la sociedad no vive solo del aire, porque el aire es parte también de la producción. Hoy por hoy, por ejemplo, la energía se convierte en medio de producción, en tanto que la ciencia sabe de ella, entre los dispositivos tecnológicos, y de ahí extraen capital, ¿sí? Que son los dispositivos electrónicos. El segundo, para que sea de producción, se necesita fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es la fuerza que dispone el humano, ya humano, ¿sí? Sobre la tierra para extraer de consumo. Repito, la fuerza de trabajo, el humano no está solo, ¿sí? Él necesita establecer relaciones sociales. ¿Listo? Es decir, pactar. ¿Y el pacto qué implica? Los pactos qué implican. Los pactos no simplemente dicen yo pacté contigo, sino yo pierdo independencia y el otro pierde independencia, no toda, porque para perder satisfacción, para hacer pactos comunes, necesito perder satisfacción yo, el otro también, para que ambos ganemos. Necesitamos perder algo. ¿Sí? Es decir, si me pongo a pensar en una relación de pareja, yo necesito perder algo, ¿sí? Que es satisfacción, para pactar con el otro y poder convivir con aquello que es lo que algunos llaman las diferencias, es lo intolerante. ¿Sí? No necesito encontrar el otro para aceptar, si yo lo amo, si yo lo quiero, si yo profeso amistad, yo acepto algo de él
cedo mi satisfacción en otro también cede para tener una amistad, un amor, una sociedad. ¿Sí? Es decir, nosotros nos han hecho creer que nosotros somos individuos, nos satisfacemos y no es tal. Nosotros tenemos que pactar pendiente. Y por tanto, la fuerza de trabajo necesita instrumentos de trabajo, pues actualmente para extraer los bienes de consumo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 4 elementos fundamentales: el medio de producción, el trabajo, el de trabajo y el social. Es decir, que esto no es una sumatoria. El humano necesita para vivir, necesita transformar la naturaleza mediante instrumentos de trabajo y en consecuencia hacer intercambios. Una sociedad intercambia con otra, lo que nosotros conocemos como trueque. Si a ti te falta algo, yo lo tengo, intercambiamos. Es decir, que la economía es una relación social. La economía no es lo que nos han dicho nosotros que es capital, la economía es una relación social. Es decir, yo intercambio, tú intercambias. Yo intercambio palabras, tú me das amor, yo te doy amor. ¿Sí? Y yo te doy ciertas restricciones, porque no todo lo puedo dar, tú también tienes restricciones, entonces no todo lo puedes dar, y en consecuencia andamos con ciertas provisiones, límites y también recibimos réditos colectivos. Esto es lo que se llama un modo de producción. Esto es un modo de producción. El modo de producción es la manera como se produce, pero fundamentalmente estamos diciendo que no es solo la tierra, sino es la manera como los humanos intentan pactar para poder vivir juntos. ¿Listo? Ahora, Marx va a plantear varios modos de producción. Aquí están todos los modos. El comunismo primitivo aparece al borde de la humanidad hace 2.000 años y se extiende hasta hace 190.000 años en el Paleolítico tardío. ¿Listo? De recolectores y cazadores, ¿sí? Animistas, es decir, eran hordas, llegaban a pactos, andaban juntos, vivían el trabajo en los que se quedaban, todos los niños, y los otros iban a cazar. Y intercambiaban y recolectaban gusanos, animalitos, y nosotros recolectaban y cazaban, y se repartían efectivamente lo que realizaban. Las mujeres no parían, son clanes, tribus, las madres se quedaban con sus hijos, ¿sí? Sus hijos no eran familias nucleares como las nuestras, sino eran tribus. O sea, cada hijo que se nacía, las mamás, pero todas las mujeres y todos los padres se asumían, todas las mujeres y todas las mujeres y los hombres asumían como padres y madres, no eran de nadie especial, sino de la tribu. ¿Listo? Y además, digamos, sí. Y consecuentemente todos los que nacían eran hermanos y todos se debían, más adelante, después del mismo, o sea, estamos hablando de 90 años después, con el totemismo, el tótem es el padre de todos aquellos que. El padre no es el hombre, el padre es un tótem, un representante que era animal primero, y que las tribus daban su linaje a ese tótem. ¿Listo? Y por consecuencia, todos los hermanos que nacían, todos eran hermanos, todos los papás, sobre todo las mujeres y todos los hombres, eran papás e hijos de todos, pero fundamentalmente, lo más importante es que las mujeres más viejas, las más sabias, eran las que organizaban la sociedad. Eran sociedades matriarcales, pero no matriarcales por las mujeres, matriarcales, entonces las madres, las más ancianas, sabían que eran los hijos, y aparte de eso, repartían los bienes de consumo que toda la sociedad extraía de una tierra que era de todos. ¿Listo? En consecuencia, estamos diciendo que el matriarcado es una sociedad colectiva, comunista primitiva, y aparte de eso, había una relación de mujeres, de madres. Las madres son las mujeres, porque las madres tienen hijos, las mujeres no tienen necesariamente hijos, y las madres, en tanto que tienen hijos, los cuidan a todos. Y en consecuencia, así era una relación social muy particular, que era los 190 años antes de nuestra historia. Cuando digo 191 años, estamos hablando de 191 años antes del Neolítico, o sea, antes de Babilonia, antes de Mesopotamia. ¿Sí? Es la historia que muchos no cuentan. Lo cuenta Bachofen, lo cuenta Morgan, lo cuenta Hausen, lo cuenta Engels, es
entre otros, cuenta fuerte. ¿Listo? Esa historia no entra en los anales de nuestra historia. Porque en sí misma la historia plantea la historia de la escritura y plantea la historia de la escritura de las clases dominantes. ¿Sí? Las clases dominantes tienen la culpa. En consecuencia, la educación, el pueblo primitivo, es una educación por la vida para la vida. Es decir, que si yo respeto a la tierra, la protejo, yo respeto a mi hermano, yo respeto a mi padre. Y él me respeta, nos respetamos entre sí, etc. Ahora bien, es lo que más más el pueblo primitivo. Los que han leído el manifiesto comunista, lean los pies de página. En el pie de página 2 de todas las ediciones de la Alianza Editorial, no tiene solo pie de página, es importante subrayarlo. Él dice que cuando escribimos el manifiesto, nosotros no conocíamos a Morgan, a Hausen, ni conocíamos que las sociedades humanas, nosotros pensamos que era la historia de la lucha de clases, hasta que conocimos a Morgan, que habla de sociedades comunistas. ¿Listo? En el pie de página dice eso. Y por tanto hay que leerlo muy bien, porque Marx está diciendo que la primera línea dice la historia de la lucha de clases, y más abajo dice no todo, antes había sociedades comunistas. Hay algo muy particular con respecto a eso. Entonces, la educación corresponde al modo de producción, se respeta, se repite. No hay institución, no hay escuelas, pero la escuela es la vida misma. En ese marco, son 190.000 años. Quiero nombrarlo, va a entender un poquito en eso. En 190 años, los instrumentos son de piedra y son de tortuosas jornadas. Y los bienes de consumo solo alcanzan para la población que conforma la organización. Hasta que encuentran la aleación de metales y los metales. Y ellos crean instrumentos, los renuevan. Y los instrumentos de trabajo, al ser robados, son mucho más ligeros y permiten mucha más normalidad en las cosechas. En consecuencia, la sociedad empieza a cambiar con la aparición de los trabajadores del trabajo. ¿Por qué? Porque la producción es mayor, los productos son mayores, pero no hay planificación del tiempo. ¿Cómo así? Ellos no planifican el tiempo que había tiempos de frío, o de calor, y los alimentos se perdieron. Resulta que había hambrunas, muertos de sed. Pero ellos entendieron de ese proceso que era menester dividir el trabajo en dos funciones. La primera, los caministas. La segunda, los que trabajan en la sociedad patriarcal, que es comunista. Y en consecuencia, los que administran, ellos logran que los alimentos permanezcan en el tiempo y que toda la población se alimente con los cereales y la agricultura y la ganadería desde el momento ya. Porque con instrumentos en el tiempo se sometieron a las bestias y a esa ganadería, después de la agricultura, hay 90.000 años, 100.000 años, ¿listo? Que quedó en unos años. Pero en el tiempo, son miles de años, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los que administran se arrogan el derecho a la tierra, los que administran. Es decir, los intelectuales ¿por qué son intelectuales? Porque ellos crean teorías sobre la realidad, lo que llama Marx la religión natural, y ellos, después del tiempo, utilizan las teorías para someter a los otros que trabajan. Es decir, que estos, en el tiempo, se roban la tierra o la expropian por expansión y someten a los trabajadores. ¿Estamos? Ya aparece
la sociedad esclavista. Es decir, que fundamentalmente la sociedad divide en clases, aparece por el ciclo de trabajo, por las instrumentos de trabajo y por el ciclo de trabajo. ¿Listo? Y se dividen en los que tienen la propiedad, la clase social esclavista, que tiene la tierra, y aquellos que son sometidos por deuda, por expansión, por sometimiento, son esclavos y son vendidos. ¿Listo? Son presos de guerra. Ya aparece la primera sociedad clasista, esclavista y patriarcal. Es decir, si hablamos de patriarcalismo, no podemos prescindir de que el patriarcalismo es la sociedad donde se somete el hombre por el hombre. Indudablemente, el patriarcal no es porque el hombre tenga el poder, sino que hay una clase social que trabaja, hombres, mujeres, niños, que hay una sociedad, hombres, mujeres, niños, que someten a la sociedad. Estamos hablando de la clase dominante que tiene la tierra y la clase dominada que no tiene la tierra. Me detengo en eso, ¿por qué? Ahora es más ágil. Porque con la esclavitud, ¿sí?, va a haber una rendición del sometimiento del hombre por el hombre, como el feudalismo en el mundo occidental. La esclavitud puede trazarse entre Atenas y Roma, el feudalismo entre el siglo V al siglo V, extendido hasta el siglo XVI, resultado por la Revolución Francesa. Y aquí también hay una división de clases, porque está el feudal, que tiene tierra, el feudo, el conde, el duque, el marqués, el príncipe, el rey, el emperador, y los siervos, que no son nadie, y tienen que pagar impuestos para que el ejército de esos terratenientes no tenga su vida en otros terratenientes. Es decir, el siervo es casi un humano y es protegido si paga impuestos. Y el siervo es sometido por las jornadas por los soldados. Y de allí la rendición en el capitalismo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es muy nombrada porque fueron los mujeres que ganaron la guerra. Los mujeres se levantaron en el siglo XVI, siglo XVII, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, y la guerra la perdieron. Pero la Revolución Francesa la ganó los burgueses. Y aparece una sociedad moderna, capitalista, pero se remita la explotación del hombre porque aparece el obrero en las fábricas, pero el obrero no tiene fuerza de trabajo, no tiene tierra, ni tiene derecho a la tierra, y están los burgueses que tienen la tierra, y los burgueses en la historia aparecen la clave social, también sus contradicciones, que es la burguesía comercial, los vendedores y compradores, que al vender ganan un plus de lo que venden. ¿Sí? Están los industriales, la revolución industrial, que aparece precisamente con el vapor en el siglo XVIII, y la burguesía financiera, que se cierne desde los préstamos del siglo XIII, pero fundamentalmente de manera robusta en el siglo XX, en lo que llamaría Lenin la fase superior del capitalismo, como el imperialismo. ¿Listo? ¿Por qué cuento eso? Porque cuando hicimos socialismo es una nueva producción que supera el capitalismo. Y aquí se supera, no el capitalismo, se supera también las clases sociales, porque deja de existir clases sociales porque la propiedad privada desaparece. ¿Listo? Y los medios de producción son administrados por un Estado obrero que se revierte a todos aquellos de la gran condición. ¿Listo? Y por supuesto hay contradicciones, o sea, no deja de haber contradicciones, pero el socialismo es transicional porque es un Estado y el capitalismo no va a desaparecer más adelante. El comunismo, según Lenin, el comunismo sería cuando desaparezca el capitalismo, la persona del hombre por el hombre, el comunismo se extienda a nivel de la tierra donde las fronteras van a desaparecer. ¿Listo? Por supuesto hay impresiones que se me escapan. Yo quería notar de que el socialismo es un modo de producción donde el trabajador sigue teniendo relevancia, pero significa su vida porque todos son de la misma condición, todos son trabajadores, y como son trabajadores se deben al legado histórico que es todos son educados, todos pueden tener la dignidad
del arte, todos pueden tener el nivel de la salud y todos pueden ser dignificados porque son de la condición. En otro momento hablaremos del ser genérico, no alcanzamos hoy, que plantea Marx para hablar del carácter genérico del hombre y que ese carácter genérico se le quita con la propiedad cuando se extrae o se enajena de su tierra. Bueno, estamos hablando de socialismo. Y el socialismo, hablaremos de el mundo en el siglo XX. El mundo en el siglo XX tiene algo muy particular. El mundo estaba dividido en el Imperio Otomano, el Imperio Otomano, estaba el Imperio Ruso, estaba el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Esto que se había el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Eso era el mundo. Y estaban dos potencias, que es Francia y Inglaterra. ¿Listo? ¿Por qué lo nombro? Porque en 1914 y 1918 esta configuración desaparece. Es decir, que aquí la confrontación entre la tridente, estos dos, contra el imperio, la tridente son estos tres: el imperio ruso, Inglaterra y Francia, contra los imperios estos. ¿Listo? ¿Por qué nombro eso? No voy a hablar sobre eso, porque en ese marco, en 1917, el imperio ruso mandó sus huestes en la Primera Guerra Mundial y los bolcheviques, una organización obrera de intelectuales que vienen del siglo XIX, los llaman inteligencia, estos personajes de corte socialista se toman el poder de Rusia precisamente porque aprovecharon de que las huestes estaban en la Primera Guerra Mundial y aparece la revolución bolchevique en 1917. Quisiera narrar esos días para decantar en la educación socialista. ¿Listo? En ese marco, los zares han expulsado a Lenin porque en 1905 ya había habido un levantamiento, en 1905, 1917, 1917, que es el marco de cuando nace cuando Makarenko se nutre de la revolución rusa, la primera revolución rusa, que no resultó entre 1905 y 1917, y que va a resultar después de 1917. Lo nombro por eso, porque está en el contexto de la Primera Guerra Mundial, porque fundamentalmente el mundo occidental ha reforzado sus fronteras para impedir que la Unión Soviética, que se fundó hace 100 años, se extienda al mundo. ¿Sí? Se extienda a otros continentes. ¿Listo? Y para dar efecto, lo que hizo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue crear un bloque para la Unión Soviética. ¿Listo? Hasta estos días. Ahora está la guerra de Ucrania, que a pesar que no es Unión Soviética, pues es Rusia, sigue todo bloqueo. Pero no puedo contestar más. Quería ubicaros en la geografía. Lenin llega a Finlandia con el firme propósito de una acción inmediata para tomar el poder. Socialistas en el sentido en que Rusia, ya lo vimos, es un país feudal. El 90%, más del 90% de las tierras de una sola familia, los Romanov, y toda la población son siervos campesinos. ¿Sí?
Subrayo eso, ¿por qué? Porque en el año 39 era una sociedad industrializada y era una sociedad educada. ¿Listo? En 20 años la sociedad sierva, ¿sí?, es educada por los bolcheviques para ser una sociedad culta, industrializada. ¿Listo? Hay muchas críticas, algunos dicen que hubo muchos muertos, muchos contingentes de trabajadores exportados, pero el éxito, o lo que muestra la historia, es precisamente la Unión Soviética. En el 79 era una potencia mundial, ¿sí?, mientras que en el 17 era una sociedad campesina rural. ¿Listo? Entonces Lenin estaba en Finlandia con el propósito de una acción inmediata para tomar el poder. Esas portas de la revolución se produjo en el Instituto Smolny, donde se lleva a cabo el Congreso de los Soviets. Ahí se denuncia la caída del gobierno transicional. A pesar de las tendencias socialdemócratas, Lenin opinaba que era menester no dar un paso hacia atrás, pasando por etapas previas democrático-burguesas. Comillas, no tenía sentido esperar que fuese a hacerlo una representación parlamentaria que incluía grupos de derecha. Es decir, había sociedades bolcheviques socialistas y había partidos socialdemócratas que en principio estaban juntos, pero después, hacia la toma del poder, declinan y se unen al zar. Digamos que eso es como el contexto. Está la toma del poder, ¿sí? Y cuando toma el poder en el 1917, la pretensión de Lenin era que se tratara de hacer una suerte de concertaciones con las muestras del zar para evitar confrontaciones innecesarias y además poder organizar la población de una manera mucho más sistemática. Sin embargo, pese a los intentos de hacer la transición pacífica, se necesitaron de 3 años de guerras civiles para la consolidación de la revolución, porque los zares y los burgueses no querían perder el poder de manera tan fácil. Y solo se ponen en resistencia y confrontan con los bolcheviques. Según Fontana, un historiador español, Helmut plantea que esos 3 años fueron de confusión, pues diferentes grupos peleaban entre sí. Su resultado, cerca de 8 millones de muertos debido al hambre, a los combates y a las enfermedades. En ese tiempo, Fontana nos plantea que identifica 2 líneas de resistencia. Una, un resto del ejército del zar, con apoyo alemán, y después de la Primera Guerra Mundial, los británicos y los franceses se dan contra el ejército rojo. Es decir, en la Primera Guerra Mundial había 3 ejércitos: el imperio ruso, el francés y el inglés, contra los imperios. Pero cuando la revolución bolchevique ganó, tanto Alemania, Austria, franceses, ingleses se fueron contra el ejército rojo. Es decir, la Unión Soviética se constituyó, pero los rusos, los bolcheviques, se consideraron como el enemigo común de todo el mundo. Es decir, ya no era un pueblo que nacía, sino sabían muy bien que había un peligro grande que eran los socialistas. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar que hay unas alianzas con Stalin, los aliados como Estados Unidos, Inglaterra y Francia hacen una alianza con la Unión Soviética para derrotar un enemigo común que eran los alemanes. Fundamentalmente el enemigo común era la Unión Soviética, porque Alemania era también capitalista, intentaba asaltar el poder a la Unión Soviética. Y por supuesto, cuando pensamos en la sociedad, en clases sociales, en proyectos políticos, la Unión Soviética era el enemigo común, tanto aliados como nazis. Digamos que eso es el panorama. Tengo que reducir mucho, necesito hablar de Macarenko. Digamos que el tiempo de la revolución no fue el tiempo mismo de la Unión Soviética. Estaban 3 guerras, hambrunas, hubo muchos muertos, la resistencia de los Freikorps en Alemania, Austria y Hungría, se levantaron los camisas negras en Italia, fundamentalmente en traición de los socialistas, y se cobran vidas como Rosa Luxemburgo en la expansión del socialismo con un fracaso en Alemania. Bueno, digamos que esos son, el contexto de tratar de construir una nueva nación. Pero los bolcheviques pensaban que mientras que estaba la guerra, necesitaban formar la población campesina analfabeta que estaba en gran parte de la población rusa. Y en consecuencia pensaron que la educación es fundamental para
cambiar el pensamiento y cambiar la actitud de estos siervos legados de los ares del feudalismo, que prácticamente fue la sociedad feudal casi más pura que quedó después del siglo XVII y XVIII. ¿Listo? Entonces, pensar el aporte de Makarenko en un proceso importante como fue el de levantar la sociedad socialista sobre un solo feudal, es necesario señalar que no fue el único, en virtud de que el proceso antes, durante y posterior a la revolución después del 17 implicó procesos organizativos de revolucionarios que pensaron de qué manera se puede transformar la sociedad. Ya vimos, por ejemplo, ahora de Dostoyevsky, de Tolstoy, que hablan, teniendo origen casi aristocrático, ellos cambian con respecto a la sociedad mejor como la socialista, entre otros, ¿no? Y planteaban propuestas pedagógicas que se relacionaban con las condiciones históricas del proceso revolucionario. Es decir, no podemos decir del socialismo en condiciones materiales sin crear una conciencia socialista, porque desde el socialismo, desde la perspectiva marxista, no puede convivir el socialismo con el capitalismo. Es decir, no podemos tener una sociedad socialista si los fines capitalistas de sometimiento determinan las condiciones materiales de existencia. Es decir, muchos hablan de socialismo, que Colombia Petro es socialista y que hay una contradicción con el socialista Petro, cosa que no es cierto. Petro es un socialdemócrata que es importante en un momento determinado neoliberal para que se agencie una sociedad de protección, pero fundamentalmente es socialdemócrata, no socialista. ¿Sí? Sí. Ahora bien, estamos diciendo que el socialismo es una construcción política, filosófica, ¿sí?, de crear un tipo de hombre social, un tipo de hombre que piense en el otro y que no se aproveche su vulnerabilidad para alcanzar su satisfacción. Y una sociedad que se sostenga a partir del trabajo de todos y la reivindicación del trabajo para la producción de todos, para que todos tengan salud, educación y trabajo en una comunidad. Las propuestas pedagógicas en consecuencia piensan en eso, y hay tres elementos que marcan la historia de la educación y el socialismo, que es construir la conciencia en los tres niveles. Uno, combinación entre enseñanza y trabajo. Vimos que, grosso modo, groseramente, yo expliqué que las sociedades de clase envían precisamente a por de trabajo intelectuales y trabajadores. Es más, nosotros de la universidad creemos que nosotros progresamos y estudiamos, ¿sí?, y los creemos diferentes a su trabajo, precisamente porque las sociedades clasistas plantean una división del trabajo, ¿sí?, como destino, ¿sí?, de pensamiento que se beneficia de ese privilegio. ¿Listo? Por tanto, hablar de pensamiento socialista implicaría que es que el trabajo se dignifica y no está separado de la educación. Se puede decir que la sociedad, la realidad es la escuela, y que esa escuela, la educación, se alcanza a del trabajo. Nosotros tenemos en la cabeza que el trabajo es sometimiento, de jornadas para alcanzar necesidades de satisfacción, alcanzando un importe de trabajo. Para Marx, para Freud, para otros, el trabajo no es eso. El trabajo es una tumba de aquel que abre su fosa para meterse en ella. No, el trabajo es la diferencia entre el humano y el animal. El trabajo que implica un acuerdo con el otro, acuerdos con el otro, adquirir las necesidades mediante el trabajo, pero sobre todo construir cultura, construir más allá de las necesidades básicas. Es decir, que si el hombre es en tanto que crea cultura, y que todos, si su objetivo es humano, al ser humano construye cultura y aporta la cultura. Es decir, que para hacer cultura necesitan la tierra, y que si todos tienen la tierra, tienen su carácter genético, en tanto que todos alcanzan la reivindicación de un humano que es la cultura. Pero si se expropia al hombre del trabajo, se le quita la posibilidad de que él se realiza haciendo cultura, porque tiene que trabajar toda la vida para alcanzar necesidades básicas. Por tanto, el carácter genérico del hombre es que crea cultura con otros, y el hombre no se puede considerar como alguien que trabaja para adquirir necesidades básicas. ¿Listo?
Por tanto, la educación debe orientarse a combinar la enseñanza con el trabajo. Es decir, el trabajo es esfuerzo para hacer cosas. 2. La intervención para el fomento moral comunista. ¿Sí? Cuando decimos comunismo, es hablar precisamente de que yo veo para el otro. ¿Sí? Yo pienso, trabajo para el otro y el otro trabajo para mí. ¿Listo? Y 3. El establecimiento de la disciplina como medio objetivo educativo. Es decir, todos están destinados, sin perder su subjetividad, para crear beneficios para todos, para que ellos puedan alcanzar su subjetividad y en consecuencia crear una sociedad equitativa. Es importante señalar que la pedagogía para el socialismo es relevante como factor de transformación social, ligado a la conciencia tal como lo diría Marx en Contribución a la crítica de la economía política. La realidad social determina la conciencia. El modo de producción de la vida material contiene el proceso de actividad social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. ¿Cómo así? Nosotros nacemos, creemos que somos conscientes de sí mismos. No soy consciente que soy Juan Carlos, hablo español y hablo con ustedes. Yo creo que ustedes me entienden. Y yo creo que yo, cuando nací, adquirí conciencia. Sí, la conciencia individual. No está mal. Pero no porque yo sea consciente, yo soy consciente de que hay fuerzas que están detrás de mí que determinan mi historia. Es decir, no porque yo sea consciente, conozco la historia de mi clase social. No porque sea consciente, ¿sí? Soy consciente de que las redes sociales me determinan. ¿Me explico? Supongamos que yo soy un chico bueno, dentro de la universidad, yo como chico bueno, salí como profesional. Yo trabajaba de mesero y yo ganaba un salario mínimo. Yo como profesional ya ganaba 3, 4, 5 millones de pesos y yo antes no tenía acceso a ciertos lujos. Con ese salario tengo acceso a ciertos lujos. No solo eso, tengo posibilidad de viajar, tengo posibilidad de conocer otras mujeres de otro corte, puedo comprar otros vestidos, puedo entrar a aquellos lugares donde antes no podía entrar. Está bien, el poder adquisitivo me permite entrar aquí. Sin embargo, la condición material de existencia del poder adquisitivo empieza a determinar mi conciencia, en el sentido en que empiezo a pensar que mis bienes materiales son ellas las que vivo. En consecuencia, me va alejando de que la historia de la humanidad no ha cambiado porque hay otros como yo que no lograron los privilegios que teníamos. Y me dejaré de esos materiales de los trabajadores. A tal punto que yo empiezo a olvidar que hay una clase de trabajadores. A tal punto que yo puedo decir que yo, estando en un barrio privilegiado, no puedo decir que el trabajo desaparece. La pobreza desaparece. ¿Listo? Entonces lo que plantea Marx y Engels es que la sociedad, el pensamiento hegemónico, la ideología hegemónica determina mediante la educación, mediante las redes sociales, la manera como yo pienso. Cabe mencionar que a pesar de la claridad del planteamiento de Marx y Engels, en lo que respecta a la educación, antes de la revolución no había una concepción unificada sobre el proceso educativo. Por tanto, uno de los objetivos de los bolcheviques es el de crear una nueva pedagogía acorde a las condiciones históricas. El otro, pensar en la relación entre pedagogía y socialismo, dado que no bastaba con educar, dado que se conoce de manera consciente la realidad de la educación. Y por tanto, la educación no está despojada de una propuesta de sociedad y de una concepción de hombre determinada. Hay otro factor a pensar que es el control del Estado sobre el sistema educativo. Es decir, que la educación no es aséptica y que si nosotros leemos una sociedad donde se educa, es un tipo de historia de una sociedad que pretende dar cuenta de una historia de acuerdo a la sociedad. Es decir, que nosotros, por ejemplo, esta universidad distrital es pública y estatal. Sin embargo, la licenciatura en ciencias sociales no tiene historia. Pregunta, ¿por qué los compañeros no imparten historia y geografía en la carrera de forma docentes en ciencias sociales? ¿Por qué se la amputan? ¿Por qué se mutilan las ciencias sociales en la historia?
Pero resulta que es una réplica de la sociedad, porque los colegios de historia no sirven. Porque para el neoliberalismo, para el capitalismo, importa la inmediatez y importa la desmemoria. En consecuencia, los anales de historia están siendo marginados de las salones de clase. Si se pretende crear una postura socialista, necesitamos revisar la historia, entender las dinámicas fundamentales, en tanto que el hombre no está solo, ni los seres son individuales, sino es una sociedad que se da el otro y el otro. En la URSS, al no desconocer el papel fundamental de la educación, no dejaron de pensarla y por tanto optaron por diferentes modelos pedagógicos, los cuales correspondieron a condiciones históricas determinadas en el marco del proceso de la constitución de la nueva sociedad. La educación, en consecuencia, tiene un papel ideológico relevante, ya que orienta conciencia en relación con un proyecto que se está gestando. Así las cosas, se puede decir que la relación entre pedagogía y socialismo en la URSS es pensada a partir de 4 elementos fundamentales. 1. La relevancia de la pedagogía como estrategia socialista. Ya lo dijimos, no basta formar a un sujeto, no basta ahí, es decir, necesita crear una pedagogía que esté acorde a los nuevos tiempos. 2. La diferencia de proposiciones educativas para diseñar una pedagogía acorde a las cuestiones históricas. Es decir, una sociedad donde los trabajadores significan, el trabajo viene a ser material de trabajo para la integración de la educación. 3. La intervención del Estado sobre el sistema educativo. Y 4. Formación comunista abierta y directa. Haciendo un recorrido global sobre la educación de la URSS, en los 70 años de existencia se pueden indicar 3 momentos históricos, que a su vez se compasan con 3 propuestas pedagógicas que en su momento respondieron a las necesidades surgidas en el seno de la revolución. La primer periodo, entre el 17 y el 27, que es una época muy difícil. El 17, la revolución bolchevique, los 3 años de guerras civiles, y en el 22 se forma la Unión Soviética, aparece la reconstrucción de una sociedad nueva, no hay de atrás, pero de una sociedad formalizada. La URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese marco aparece una propuesta que se llama método complejo, el cual fue reivindicado por Nadezhda Krúpskaya, que fue compañera de Lenin, pedagoga y compañera de Lenin, y Luna Lunacharsky, primer comisario del pueblo para la educación, y T.S. Chansky. Este último fue responsable de la primera colonia donde se practicó este modelo. Dado que fue un proceso experimental, dado que, como dijimos más arriba, no había un proceso pedagógico que pudiera adaptarse a los nuevos tiempos, que tuvo momentos de caos, de confusiones, pero también de creatividad enfocadas hacia nuevas escuelas socialistas. O sea, fue una época de experimentos, errores, aciertos, pero fundamentalmente se logran ciertos resultados educativos. Este método se caracteriza por introducir una articulación interdisciplinaria derivada de las condiciones materiales de los niños en su cotidianidad y relativos a sus intereses. ¿Me explico? Se empieza a estudiar qué interesaba a los niños, cuál es su vida cotidiana, por supuesto también de sus padres. Cuando dice interdisciplinariedad, no es que hay una cantidad de disciplinas que se meten en el currículo, sino de qué manera esa vida cotidiana se constituye como campos de investigación que redundan en la escuela. Este modelo permitía y garantizaba la relación entre enseñanza y trabajo como fuente de desarrollo de educación, basado en una formación libre y sin una disciplina rígida que facilitara la participación en las labores y responsabilidades del niño para los deberes de esta institución. Ahora un psicólogo llamado Vygotsky, y él plantea precisamente el pensamiento lógico histórico, es decir, el sujeto de la ciudad no puede ser comparado con el sujeto del campo, sino se debe diseñar la educación de acuerdo con los materiales para que aprenda de su vida cotidiana. ¿Listo? Por tanto, es mucho más amplio, pero fundamentalmente si no podemos exportar educación que se enseña en las ciudades al campo, sino hay que entender los materiales de existencia para que el campo se eduque en su lógica
que no se diferencie del objetivo de excelencia que tiene la ciudad, pero partiendo de usos materiales. Es decir, hasta se puede plantear de una educación relacionada con sus provincias. Bueno, segundo periodo, 1928. En el marco del ascenso a Stalin, se fue abandonando paulatinamente el método complejo debido a nuevas condiciones históricas y fue incorporándose el modelo pedagógico de Makarenko, que en opinión de algunos respondía a las nuevas prioridades económicas y políticas. Fue así que a partir de 1935, respaldado por Stalin, se presenta a Makarenko como pedagogo por excelencia del proyecto soviético. Vale la pena hablar de Stalin. De Stalin recibimos siempre malas noticias, pero Stalin estuvo en un proyecto de una Unión Soviética, pero un proceso muy difícil a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desde el año 18 todo el mundo capitalista está planificando cómo eliminar la sociedad socialista. La primera propuesta de Wilson Wheeler en 2018 que propone la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones implica una organización para la paz mundial que muere el mismo día que nace la ONU, y la ONU es producto de la Segunda Guerra Mundial, pero se constituye como institución para la paz mundial, es decir, para hacer la calle de Estados Unidos. ¿Listo? A partir del momento, es decir, que tanto las Sociedades de Naciones como ONU son instrumentos de expansión del capitalismo estadounidense. ¿Listo? Y Stalin está en ese marco. Y Stalin tiene que responder con medidas contrarrevolucionarias contra los que vienen de afuera, tanto como los que vienen de adentro. Vemos que hay esos demócratas que están del lado del zar y están levantándose y creando políticas internacionales dentro de la nación. En ese marco está Makarenko. Bueno, faltan 3 minutos. Yo quisiera dejaros una abrebocas en ese marco. Más adelante, hasta en el marco de la Academia de Berlín, aparece otro pedagogo que es ruso, que es Suchotovsky, pero ese lo hablaremos después. Es cómo pensar el socialismo en el futuro haciendo socialismo en el presente. Pero este polaco es anterior a la Academia de Berlín. Sin embargo, esta propuesta pedagógica persiste en algunos colegios en la Confederación Rusa en este momento. Entonces, como abrebocas, infortunadamente tuvo poco tiempo y me disculpen por la exposición grosera que hice la revolución bolchevique, pero intentamos que una cosa cierta, como decía Che Guevara en el caso, para entender que es un maestro necesitamos entender la realidad, porque la realidad del trabajo es por excelencia el trabajo que enseña una sociedad deseducada para la vida y por la vida. Gracias.